personas no irán al infierno si rechazan a Jesús. Miren, uno de los mayores temores de toda persona que fue educada en el cristianismo y que por fin se está cuestionando sus propias creencias es justamente este punto. La persona se pregunta a sí mismo, ¿será que iré al infierno por no creer en Jesús? Se preguntan muchos cristianos o ex cristianos, ¿sí? Personas que están saliendo de la idolatría. Y miren, la verdad es que esta técnica de la iglesia de ir amenazando personas funcionó a la perfección. El hecho de decirle a las personas que se irán a un infierno, que perderán el cielo solo por renunciar a la membresía del cristianismo, esta manipulación emocional realmente le sirvió al cristianismo por siglos. Eso funciona porque la persona que es creyente no tiene que hacer nada más, no tiene que esforzarse como persona, no tiene que hacer ningún esfuerzo o trabajar en sus cualidades, nada, no tiene que mejorar como individuo, no tiene que hacer nada, solo creer, ¿sí? Y esto es muy conveniente, muy cómodo para la iglesia, porque solo tienen que decir a la gente lo mismo que dicen todas las religiones. Además, a propósito, todas las religiones dicen lo mismo, que si no crees en esta religión vas a irte al infierno, así de fácil, ¿sí? No todas las religiones, pero la mayoría, ¿sí? Y es normal que a las personas les aterra la muerte, es algo totalmente desconcertante el hecho de pensar que una persona va a ser olvidada y de que, de que una persona va a morir y nunca va a ser recordado. Por eso, cuando se les amenaza con que pierden su salvación, es algo que funciona. Pero analicen un momento, ¿no les parece muy extraño que en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, en el Tanaj, no hay nada que se le parezca a esto? Obviamente hay amenazas en la Biblia hebrea, en el Tanaj, pero es bastante diferente comparado a la manipulación emocional que ocurre en la Biblia cristiana. Por ejemplo, en la Torah, ¿qué dice Dios? Dice que si no eres leal a Él, entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a hacer que deje de llover, no vas a tener comida para comer, no bebida, y la tierra se va a bloquear y no va a dar frutos, vas a sufrir de hambre, y entonces te arrepentirás. Y entonces, una vez te arrepientes, Dios va a hacer que vuelva a llover y va a permitir que la tierra vuelva a ser fructífera. Así dicen las amenazas del Tanaj. Si tienen una enorme diferencia entre la palabra de Hashem versus el dogma cristiano, es un contraste enorme. En un libro, en la Torah, dice que si Israel no son fieles a Hashem los va a expulsar de su tierra durante un periodo de tiempo, pero luego los va a retornar, ¿sí? Por otro lado, usted tiene este otro libro, el texto cristiano, que es un libro que no puede hacer ninguna de estas amenazas, no puede hacer amenazas puntuales más bien. Y por eso es que le dice a la gente que después de morir, si no crees en nuestro dogma, vas a irte al infierno, pero si crees en nuestra religión, te vas a ir al cielo. Eso es muy diferente a lo que dice el texto hebreo, la Biblia original, a propósito. Si entienden más o menos la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre ambos textos? Que una amenaza es demostrable, mientras que la otra no. Miren, todas las religiones se la pasan afirmando de lo que va a ocurrir después de la muerte y hacen mucho énfasis en ello. Pero en el judaísmo, en nuestros libros, no. Aunque sí, hay veces se menciona una que otra vez temas como el más allá, o se menciona una que otra vez la resurrección de los muertos, pero eso no, es muy raro. Muy buenas noches tengan todos ustedes, Dios les esté bendiciendo. Y es muy noche, pero con ganas de compartir algo de la palabra, porque he estado viendo a este hombre que acaba de hablar, a este judío, que es un hombre que de alguna u otra manera cumple ciertas profecías, ¿no? El judaísmo o neojudaísmo, porque no es el mismo judaísmo al de los antiguos. Eso lo aclararemos un poco, a lo mejor más adelante en otro video, qué sé yo. Este no es el punto. Aquí el punto es que este hombre, no sé si realmente sea ignorante, que lo dudo, no creo que sea ignorante, sino que omite ciertas verdades. Y empieza a hablar sobre el infierno, empieza a hablar sobre nuestra fe en Jesús, y empieza a comparar o a decir que todas las religiones, ¿verdad? Si no creen en ellas, se van al infierno. Para empezar, el neojudaísmo no cree en el infierno, aunque sí está en el Tanaj.
El Tanaj, para el que no sabe, es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y sí está en él, tanto como en Moisés, en Job, en Salmos, en Profetas, está el infierno demostrado con claridad. Pero si lo quieres negar, le vas a buscar y rebuscar, y ese es el problema como el que tiene este hombre. Quiere rebuscar para meter las ideas del neojudaísmo. Entonces, primeramente, si no creen en el infierno, ¿para qué hablar de que se van a ir al infierno? Porque para él es una manipulación, pero es una mentira eso. Para nosotros es una verdad. Y nosotros tenemos que enseñar la verdad. Entonces, si él niega el infierno estando en el Tanaj, él está ocultando la verdad. O no se da cuenta de la verdad y realmente se ignora. O quizás el resultado sea otro. Esperemos que no sea un hombre deshonesto al usar las escrituras sagradas. Para demostrar que está el infierno, te lo voy a leer rápidamente porque el tiempo es corto. Dice aquí la palabra de nuestro Dios en Números, escrito por Moisés, un hombre de los más importantes para el judaísmo. Dice así Éxodo 16. Éxodo 16. Perdón, Números 16, me equivoqué. Números 16 y versículo 29. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, Moisés está diciendo, si Coré, porque habla de Coré, que se levantaron contra él y contra Aarón, mueren igual que todos por una enfermedad, de una forma natural, pues realmente no me envió. Y sigue diciendo, versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Core, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Hasta ahí me voy a parar. Él podrá argumentar que la palabra Seol significa sepulcro, pero aquí no hay ningún sepulcro. Aquí se abrió la tierra y dice, y descendieron vivos al Seol. Y si él dijere que en hebreo o en arameo no existe la palabra infierno, o no hay una palabra para eso, eso solamente significa que el lenguaje está limitado y no que no existe el infierno. Y entonces, por el límite del lenguaje, pues tuvieron que poner la palabra Seol, a menos que sea una traducción que esté mal. Vamos a suponer que sea eso. Pero sea como sea, eso no elimina que exista el lugar infierno, porque no es posible que se trague la tierra y que acabe en un sepulcro. Después lo fueron a sacar y lo metieron al sepulcro porque acabaron en el Seol. O sea, no se puede sacar una palabra de todo el contexto y del sentido del capítulo o de los capítulos que está hablando. Así que, por eso digo que puede ser hasta deshonesto este varón. Entonces, se está demostrando quizás que el lenguaje sea limitado. Otras partes donde está la palabra infierno no las voy a leer, pero las puedo leer en casa. Está en Isaías 33, 14 al 17. Ese sí le voy a leer, pero los otros de Job y Salmos nada más te voy a dar las citas. Isaías, capítulo 33.
Isaías capítulo 33. Dice de esta manera en el versículo 14 al 17. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Lo contrario de las llamas eternas, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces, aquí se ve claramente que el infierno es real, es para los hipócritas y pecadores. Entonces, también el mismo Tanaj en Job 28:5 lo menciona, y en el Salmo 11 del 5 al 6 lo menciona. La pregunta, vuelvo a hacerla: ¿será deshonesto este varón o será ignorante? Es más seguro que deshonesto, porque la verdad es triste que conociendo estos textos o no los entiende, de plano será tan cegado. Entonces, sigamos. Ahora, ¿por qué el cristiano debe de creer que si deja de creer en Cristo se irá al infierno? Y se lo voy a comprobar con el Tanaj. Porque la visión de Habacuc y la fe de Abraham, la justicia es impartida por la fe y no por la ley. En Abraham no había aún ley. Esa vino por Moisés. Y eso se comprueba porque los profetas Esdras, Nehemías, o sea, los profetas y también Esdras y Nehemías mencionan la frase en la ley de Moisés, no de Abraham o Noé, etc. Entonces, los profetas y también estos hombres como Esdras y Nehemías, así decían: en la ley de Moisés tu siervo. Y Habacuc no podía aplicar esta doctrinalmente, pues él estaba bajo el pacto del Sinaí, pero siendo profeta habló, obviamente, para el futuro. Está profetizando. Entonces este hombre no entiende lo que quiere decir: el justo por la fe vivirá. En Habacuc creyó Abraham y le fue contado por justicia. Uno habla antes de que hubiera la ley en Abraham, y que en él serían benditas todas las naciones en su simiente. Pero como él no sabe quién es la simiente, él piensa que son su descendencia completa, todo lo irrita. O sea, son cosas que no entiende. Es de una sola persona, no es de una nación, la simiente. Pero ¿cuál es el problema de ellos? El problema es que los judíos están cegados hasta el tiempo del fin. ¿Quién lo dice? Dios, por medio del profeta Isaías. Isaías 6, 9 al 13. Mire lo que dice: ellos están cegados hasta el tiempo del fin. Y está claro como el agua el texto, no hay mucho que interpretar, simplemente es leerlo y aceptarlo. Mira lo que dice Isaías 6:9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a estar ciegos? ¿Hasta cuándo se va a engrosar su corazón? ¿Hasta cuándo? Él quería saber. Y Dios le responde. Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas. Y si me dice: pero eso pasó en el tiempo, Isaías, en su tiempo, porque Isaías estaba profetizando lo que estaba pasando en ese entonces. No, entonces no sería palabra de Dios, sería de Isaías. Pero está mal, está cegados hasta el tiempo del fin, y todavía hay mucho morador en la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? Repito. Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas
y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra sea hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces está hablando de que Israel estará ciega hasta el fin de los tiempos, porque en el fin de los tiempos va a menguar la población. Y Isaías 29 confirma todavía más esa ceguera, y hay más, pero nada más vamos a leer esto porque es el tiempo del video, no quiero que sea tan largo, y mira, ya llevo casi 12 minutos. Isaías 29, capítulo 29 y versículo 9 al 14 dice: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y él os dará toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora, él dirá no puedo porque está sellado. Y si dijere el libro, y si dieren el libro al que no sabe leer, diciendo lee ahora esto, él dirá no sé leer. ¿Y por qué Dios los cegó? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y aquí viene lo interesante. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré la admiración de este pueblo, porque con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. O sea que este hombre cabe allí. Él cree que es sabio e inteligente y muchos lo siguen y wow, lo admiran, pero Dios lo ve diferente. Sus sabios, se ha desvanecido su sabiduría. Aparentemente sabio, pero ante los hombres, pero no ante el Señor. Otra. Los gentiles somos usados para mover a celos. Deuteronomio 32:21 dice en el libro que escribió Moisés: ellos me movieron a celo por lo que no es Dios. Yo los moveré a celos con una nación insensata. Hablando de los gentiles, que de ahí nació la iglesia. Isaías 65:1 y 2. Mira lo que dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Se habla de la iglesia, formada del pueblo gentil y de algunos judíos que creyeron en Jesús y que algunos ya creen porque se les ha manifestado el Señor. Extendí mis manos a todo el día un pueblo rebelde, al cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. O sea, a Israel extendió sus manos y como no creyeron, pues entonces, ¿verdad? Con nosotros. Entonces no creen en Jesús por la ceguera y para que sean movidos a celos por la iglesia. Y si no creen en Jesús, pues obviamente no le dan el valor que merece según las Sagradas Escrituras, porque el medio de salvación antes eran otros, pero ahora el único medio de salvación, para que ya no se necesitan rituales, porque estamos en un nuevo pacto profetizado por Jeremías, entonces, estando en ese nuevo pacto, obviamente que la forma de salvación tenía que cambiar. Y ahora es Jesús. Por lo tanto, es obvio que si no crees en Jesús, pues si te vas al infierno, porque todos pecamos y necesitamos el perdón de pecados. Y está constituido a través de Jesús, porque estamos en un nuevo pacto. Así que no me digas, es que el Tanaj dice esto, pero es que el Tanaj es un antiguo pacto. Jeremías profetizó y estamos en un nuevo pacto, así que es obvio que tenía que haber cambios. Para terminar, la diferencia entre el Evangelio y las religiones es que son salvos por fe y no por obras. Esa es la gran diferencia. En el Evangelio es por fe y no por obras. ¿No es interesante que solo en el Evangelio sea por fe? ¿No será señal divina para que se distinga la verdad de la mentira? Ahora, el argumento falso de que es cómodo no es cierto. O sea, él dice que es cómodo, nada más quiere por fe. Pues es claro que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer
los deseos de la carne. Así que eso de que es cómodo nada más por la fe, no es así. La fe nos lleva a andar en el Espíritu Santo porque el Espíritu entra, como dijo Joel, sobre toda carne, lo cual también él no conoce porque no creyó en Jesús. No para obtener salvación, o sea, no puedo andar en el Espíritu para obtener salvación, sino para permanecer en ella. La salvación es por la fe, por gracia. Así que, repito, no sé si sea ignorante o deshonesto, lo más seguro que es honesto, porque debe de conocer bien las escrituras. O quizás, o mejor dicho, también lo más fuerte es que esté cegado y lo malo que se cree conocedor. Ten cuidado con los judíos que están celosos, pero su ceguera es tan grande que en vez de ver el cumplimiento en Jesús, lo sigue negando hasta el día determinado por Dios en los últimos de los tiempos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, para que veas que este hombre no cree en el infierno, pero es real y está en el Tanaj y en los profetas. Dios te bendiga.